El soldadito de plomo, por Hans Christian Andersen, para 6+1. Éranse una vez 25 soldados de plomo, todos hermanos, porque habían salido de una vieja cuchara. Armas al hombro, la mirada al frente, rojo y azul era el bonito uniforme. Lo primero que oyeron en este mundo cuando se levantó la tapa de la caja donde estaban echados fue el grito «¡Soldados de plomo!», dado por un niño que palmoteaba. Se los habían regalado por su cumpleaños y los puso de pie en la mesa. Cada soldado era el vivo retrato del otro. Solo uno era un poco diferente. No tenía más que una pierna, porque había sido el último en ser fundido y no había habido plomo bastante. Pero se mantenía tan firme sobre su pierna única como los otros sobre dos, y es precisamente de él de quien trata esta historia. En la mesa en la que se alineaban había muchos otros juguetes, pero el que más llamaba la atención era un precioso castillo de papel. Por sus ventanitas se podían ver los salones. Fuera había arbolitos en torno a un diminuto espejo que figuraba un lago. Cisnes de cera nadaban y se reflejaban en él. Era una maravilla. Pero lo más precioso era, sin embargo, una damita que había a la puerta del castillo. Era también de papel recortado, pero llevaba un traje de la más fina muselina y una estrecha cinta azul sobre los hombros como si fuese un pañuelo. En medio de ella lucía una lentejuela tan grande como su cara. La damita extendía los brazos, pues era una bailarina, y levantaba tanto una pierna que el soldado de plomo no podía vérsela, y creyó que no tenía más que una, como él. He aquí la que pudiera ser mi esposa, pensó, pero es demasiado distinguida y vive en un castillo, mientras yo tengo solo una caja y somos 25. No es lugar para ella, pero voy a intentar conocerla. Y se tendió a todo lo largo que era detrás de una caja de rapé que había en la mesa para poder contemplar a gusto a la bella damita que continuaba sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. Cuando se hizo de noche, todos los otros soldados de plomo regresaron a la caja y los habitantes de la casa se fueron a la cama. Entonces empezaron los juguetes a jugar, a hacer visitas, a hacer la guerra y a bailar. Los soldados de plomo armaban ruido en la caja porque querían salir, pero no podían levantar la tapa. El cascanueces daba cabriolas, y el pizarrín pintarrajeaba tonterías en la pizarra. Menudo espectáculo. Tanto que el canario se despertó y comenzó a charlar hasta en verso. Los dos únicos que no se movieron fueron el soldado de plomo y la pequeña bailarina. Ella se mantenía tan erguida de puntillas y con los brazos alzados. Él seguía igualmente firme sobre su pierna, sin apartar los ojos un momento de ella. Cuando el reloj dio las 12, ¡zas! Se levantó la tapa de la caja de rapé, pero no había tabaco alguno en ella. Ya, sino un pequeño duende negro, porque era una caja de broma. ¡Soldado de plomo! Gritó el duende. ¿Quieres dejar de mirar lo que no te importa? Pero el soldado de plomo hizo como si no le hubiera oído. Bueno, ya verás mañana, dijo el duende. Cuando se hizo de día y subieron los niños, el soldado de plomo fue a parar a la ventana. Y bien fuese el duende, bien la corriente de aire, el caso es que se abrió de golpe la ventana y el soldado cayó de cabeza del tercer piso. Fue una caída horrible. La pierna le quedó en el aire y él sobre la gorra, con la bayoneta clavada en los adoquines. La criada y el niño bajaron enseguida a buscarlo, pero aunque a punto estuvieron de pisarlo, no consiguieron verlo. Si el soldado de plomo hubiera gritado «¡Aquí estoy!», lo hubieran encontrado fácilmente, pero no le pareció bien dar gritos yendo de uniforme. Entonces empezó a llover. Cada gota caía más gorda que la anterior hasta que se convirtió en un aguacero formidable. Cuando acabó, llegaron dos chicos de la calle. «¡Anda, tú!», dijo uno. «¡Un soldado de plomo! Vamos a pasearle en barca». E hicieron un barco de un periódico. Pusieron en él al soldado de plomo que fue navegando arroyo abajo. Los dos chicos corrían a su lado, palmoteando. Dios mío, qué olas las del arroyo y qué corriente. No en vano había caído un aguacero. El barco de papel cabeceó arriba y abajo, y a veces giraba hasta estremecer al soldado de plomo. Pero éste se mantuvo firme, sin inmutarse, vista al frente y armas al hombro. De pronto, una gran boca de alcantarilla se tragó el barco. Era tan oscuro allí como en la caja. ¿A dónde iré a parar?, pensó. La culpa es del duende. Ay, con tal que la damita estuviese conmigo en el barco, nada me importaría que fuese aún más oscuro.
Al punto asomó una gran rata de agua que vivía en la alcantarilla. ¿Tienes el pasaporte? Preguntó la rata. A ver, el pasaporte. Pero el soldado de plomo no contestó y apretó su fusil con mayor fuerza. El barco se deslizaba vertiginosamente y la rata corría detrás. ¡Uy, cómo rechinaba los dientes y chillaba a voz en grito! ¡Detenedle! ¡Detenedle! ¡No ha pagado peaje! ¡No ha enseñado el pasaporte! Pero la corriente se hacía cada vez más rápida y el soldado de plomo pudo ya divisar la luz al fondo de la alcantarilla. Pero también oyó un estrepitoso ruido que hubiera llenado de horror al más pintado. Imaginaos, al acabar la alcantarilla, la cloaca desembocaba en un gran canal. Era tan peligroso para él como para nosotros navegar por unas grandes cataratas. Entonces estaba ya tan cerca que no podía detenerse. El barco iba disparado. El pobre soldado de plomo se mantenía tan firme como le era posible y nadie pudo decir de él que tan siquiera pestañease. El barco giró 3, 4 veces, se llenó de agua hasta la borda y naufragó. Al soldado de plomo le llegaba el agua al cuello, y el barco se hundía más, y el papel resistía cada vez menos, hasta que el agua se cerró sobre la cabeza del soldado, mientras pensaba en la pequeña y encantadora bailarina, que no vería ya nunca más. Y sonó en sus oídos la canción: Adelante, adelante, guerrero, que la muerte será tu laurel. En aquel momento el papel se rasgó, y el soldado de plomo se hundió, pero justo entonces se lo tragó un gran pez. Oh, qué oscuro estaba allí dentro. Era aún peor que en la alcantarilla y además más estrecho. Pero el soldado de plomo se mantuvo firme, tendido como estaba con el fusil al hombro. El pez giraba, haciendo los más horribles movimientos. Por fin se quedó quieto y cruzó por él como un rayo de luz. La luz brillaba mucho y alguien gritó: ¡Un soldado de plomo! El pez había sido pescado, llevado al mercado, vendido y traído a la cocina donde la muchacha lo había abierto con un gran cuchillo. Tomó al soldado por la cintura con 2 dedos y lo llevó a la sala donde todos admiraron a un personaje tan notable que había viajado en la tripa de un pez. Pero el soldado de plomo no estaba nada orgulloso. Le pusieron de pie en la mesa y allí, bueno, las cosas que pasan. El soldado de plomo se encontraba exactamente en la misma sala donde había estado antes. Vio a los mismos niños y los mismos juguetes sobre la mesa, el precioso castillo con la encantadora bailarina que se mantenía todavía sobre una sola pierna y la otra en el aire. También ella era firme. Esto emocionó al soldado, que estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo, pero se contuvo porque no hubiera estado bien. Se contentó con mirarla y ella le miró, pero nada dijeron. En esto vino uno de los niños y echó al soldado a la estufa, sin que tuviese ningún motivo. Claro que el duende de la caja fue la causa de ello. El soldado de plomo se puso incandescente y sintió un calor horrible, pero no pudo saber si era debido al fuego o al amor. Los colores se le fueron por completo, y nadie pudo decir si le había ocurrido durante el viaje o a causa de la pena. Miró a la damita y ella le miró. Sintió que se fundía, pero aún así se mantuvo firme con el fusil al hombro. Entonces se abrió una puerta y el viento se llevó a la bailarina, que voló como una sílfide para caer en la estufa junto al soldado de plomo. Hizo una llamarada y se consumió. El soldado de plomo se fundió en una pasta, y cuando la criada sacó las cenizas al día siguiente, lo encontró como un pequeño corazón de plomo, pero de la bailarina solo quedaba la lentejuela, negra como el carbón.